Es tiempo de presentar al último de los expositores en este panel. Se trata del magíster Lino Pizzolón. Él es magíster en Ecología Acuática de la Universidad del Litoral y del Instituto Italiano de Hidrobiología, director del Laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y coordinador del Observatorio de Agua, dependiente de esa universidad. Y el tema de su exposición está titulado Difusión pública de la información ambiental y el rol de la universidad. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer a las personas que invitaron y un poco por solidaridad estoy acá. A costo propio, en nuestra universidad se discutió mucho si había que... qué tipo de uso se le debía dar a los fondos y en realidad se rechazaron, en nuestra sede en particular se rechazaron esos fondos. Entonces, lo asumo digamos por cuenta propia. Es difícil saber acá a quién habla uno porque es la heterogeneidad que hay y por lo tanto voy a hablar para los que... digamos, a veces si hay cosas que es difícil decir, que ser escuchadas, y entonces hablaré para quienes puedan escucharlas. Nuestra tarea en la universidad quedó muy marcada, la forma de desempeño del rol universitario fue un aprendizaje muy grande que tuvimos durante todo lo que fue el proceso minero, de intento de introducción y de imposición de un proyecto minero, de cambio del perfil de la ciudad en forma totalmente autoritaria. Ahí aparecen roles muy marcados y divergentes en la universidad, basados en dos vicios que hay generales. Uno es el cientificismo, que como muy bien marcaba en una conferencia ya clásica el físico Oscar Balzasky, que es el priorizar la carrera personal por encima de los intereses sociales. Y otro vicio totalmente muy difundido, que es la tecnocracia, y que es que el gobierno de los que saben o que yo manejo un especialista que el cliente no maneja y por lo tanto se tiene que callar la boca y escuchar lo que dicen los técnicos. Los técnicos obviamente siempre en un modelo como estamos actual, que es de la universidad, que ha marcado los últimos 20 años, se ha ido hacia el modelo de la universidad empresa. Está claro que estas cosas no suceden porque sí. Todos los préstamos para la reforma educativa que se acuerdan con el Banco Mundial, se acuerdan previas condiciones que impone el Banco Mundial y que está modificando todo el sistema educativo. Entonces, cuando llegamos a una universidad donde, como la Universidad de Tucumán, que es socia de una empresa minera, terminamos en papeles totalmente dispersos, la vida universitaria tergiversada en su totalidad, colegas muy estimados, pero especialistas en el grupo de CONICET, Instituto de Limnología del Noroeste, durante 20 años que no hacen y no estudian ni ven nada de toda la contaminación que estaba produciendo bajo la lumbrera, mientras se hacen muchas tesis sobre los flamencos o el zooplancton de las alturas o sobre los peces de no sé en qué lagunita, pero quiero marcar acá una gran ausencia, excepto honrosas excepciones, de los temas claves que están marcando Argentina. Es una responsabilidad gravísima de la universidad, la ausencia de los temas de impacto. Segundo, se parece que si no hubiera dinero, que todo el dinero y la capacidad de investigación depende de equipos sofisticados y ultramodernos. Y realmente la capacidad de investigación y de observación se puede hacer con costos muy ínfimos si esa capacidad está. Y inventar con lo que hay, como decía San Martín, si no hay uniforme, la guerra se la vamos a hacer como nos mandó Dios acá, pero se puede hacer.
Entonces, este tema de la privatización del conocimiento, la universidad empresa lleva a la privatización del conocimiento mercadería. Yo pago y el conocimiento es tuyo. Y entonces empezamos con el tema de las cláusulas, los convenios y las cláusulas confidenciales, que acá ha firmado también todos los datos hidrológicos confidenciales por 20 años o más, tema que tenía de hace tiempo, no sé cómo seguirá ahora, ¿no? Entonces, este tema de la universidad es un rumbo realmente y una presión, acompañado además por el CONICET en este momento, que impone totalmente la supervivencia del científico a través del paper en una publicación extranjera y científica, pero subsidiariamente y si puede que le agregue un poco de extensión. Entonces, este modelo es realmente muy grave para el país y con consecuencias graves. Hay una ley que es la 25.831 del régimen de libre acceso a la información pública ambiental, que implica independencia del organismo que la recolecta y la brinda, o sea, me paso un poco ahora a otros organismos que también tienen roles en esto, y que incluye también la difusión de los datos, políticas y programas referidos a la gestión del ambiente, que no se cumple, o cuando se cumple, o cuando se lleva un proyecto minero, como sucedió a Esquel, no se lleva la información ambiental, los funcionarios llevan publicidad y propaganda, y muchas veces propaganda, o las más de las veces propaganda de la empresa. Respecto a la independencia del organismo que la recolecta y la brinda, hay casos lamentables en toda la provincia de que no es así. El organismo, por ejemplo, para mencionar un caso que me surge, el director de minas de la provincia de Chubut, en el caso cuando en 2001-2002, era el marido de la directora de protección ambiental. De manera que esa independencia no existió en ningún momento y hay muchos casos similares. Como acá había un tema de derechos humanos, creo que hay otra cosa en la formación universitaria. Es una formación universitaria de cubos y de cajas, y diría que salimos bastante cuadrados. Falta elementos, o sea, formamos geólogos, biólogos, pero todo compartimento estanco. No hay las visiones transversales, no se discute, no hay ámbitos de discusión, se evitan por cualquier método. Así que felicitaciones por un lado a los que han organizado este espacio, lo han abierto, y ojalá todo el laburo para que esto crezca. Tiene que haber espacio de difusión, sino es espacio para imbecilizar a los estudiantes y para generar no una universidad, sino una especie de religión. Ahí tenemos la religión forestal y la religión minera, donde hay un acólito y los demás hacen reverencias. Entonces, hace falta abrirse, y si no lo da la universidad hay que buscárselo afuera, los lenguajes de interacción con otra disciplina para animarse a hablar en cualquier foro que sea y sin que uno le haga callar la boca en la primera vuelta. Cuando uno empieza a hablar, esta minería que se dice, bueno, una minería sustentable, diálogo, consenso, nos equivocamos. Quiero repetir acá que cuando empezó el trabajo en Esquel, empezó desde la difusión, desde la universidad, desde una cátedra abierta que se creó en colaboración con el Instituto de Estudios Sociales del doctor Guillermo Gallo, ingeniero Guillermo Gallo Mendoza, y de la universidad. La primera respuesta que hubo cuando se empezó a difundir en términos legibles e entendibles para cualquier ciudadano, debemos salir de la burbuja académica y poder hablar en un término que la gente lo entienda. Entonces, cuando se empezó a hacer eso, empezaron las amenazas de muerte a dos colegas del departamento de química, y en mi caso también en dos ocasiones. Primero por la difusión de la información, porque eso estaba empezando a modificar lo que ellos daban por un hecho ya hecho. Entonces, este tema, amenazas de muerte, y no menciono la otra cantidad de amenazas y golpizas recibido uno de las personas, marido de esta colega que fue amenazada de muerte, una golpiza fuerte por gente enviada. O sea,
Hay algo que por ahí puede ir terminando o no, que es el autoritarismo. Fue algo que se abolió en la reforma. Nosotros tenemos que retornar a instancias fundamentales de la universidad y de otras instituciones, porque si no pasa que lo único que queda es la gente en la calle y sola, porque los funcionarios no lo responden, porque el gobierno que eligen funciona para las empresas y no funciona para la gente. Entonces, volvamos un poco a algunos principios de la reforma del 18, que fue una luminaria para toda Latinoamérica, la reforma de Córdoba, que empezó ahí, que es el no a la universidad autoritaria de la colonia, sea tanto que inclusive muy ligada a todo un poder religioso, retrógrado, por así decir, que es el que impedía una mayor discusión y libertad de cátedra. Quiero hablar también que existe algo que es fundamental para una democracia, que es la libertad de expresión para cualquier ser humano, y en el caso de la universidad es la libertad de cátedra. O sea, ninguna autoridad puede imponerle a nadie, a un docente, qué es lo que tiene que decir o qué no tiene que decir en la cátedra. Entonces, esos temas se pueden discutir todas las cosas, pero no puede haber una imposición autoritaria, porque si no caemos de una universidad a una iglesia, a otra historia.